Gracias a ti, Linda, por venir. Un 52% de limeños le teme a los venezolanos. ¿Cómo te cae esta frase a ti? Mira, para los venezolanos es muy duro y muy doloroso, y más para venezolanos como yo, que tenemos más de 9 años en este país y hemos visto toda la ola migratoria y cómo ha venido cambiando la percepción de nuestros hermanos peruanos hacia los venezolanos. Y la conducta, ¿no? Porque hace 9 años, cuando tú llegaste, tus compatriotas, los malos venezolanos, no figuraban en la sección policial de los diarios, digamos. Pero yo quería tomarte la palabra con lo que justamente estabas comentando antes de presentarme con Alan, y es que para nosotros efectivamente es doblemente doloroso. No solamente porque sabemos que hay malos venezolanos y lo decimos y lo denunciamos y hemos pedido con más fuerza y con más contundencia al ministro del Interior que los ubique y que tengan los procesos que corresponden en respeto de las leyes y de los derechos humanos, pero que sean sancionados. Nosotros somos los más interesados en hacerlo. Pero adicionalmente es importante recordar que si usted hace una estadística, el 95% del venezolano que está en el Perú ha migrado por la crisis compleja que hay en Venezuela provocada por la dictadura de Nicolás Maduro o por la violencia. Entonces, Venezuela no es de gratis el segundo país más peligroso del mundo, y Caracas es la primera ciudad más peligrosa de la región. No es de gratis. Nosotros venimos huyendo de eso. Venimos huyendo de esa violencia. Y una de las cosas que yo siempre le explicaba a los peruanos era que siempre me decían, no, es que Lima es insegura. Y yo le digo, yo aquí puedo caminar. En Caracas yo no puedo caminar porque tengo miedo. Y la otra cosa que también hay que decirlo con mucha responsabilidad, y lo hemos denunciado, es, primero, mientras Nicolás Maduro continúe en el poder en Venezuela, la migración va a continuar. Ese es el factor que ha disparado que hoy seamos más de 5 millones de venezolanos los migrantes, que se ha convertido en la segunda diáspora más grande del mundo. Y segundo, hay que decirlo con propiedad, y hay pruebas documentales y testimonios de la ministra de Penitenciarías de Venezuela. Abrieron las puertas de las cárceles en Venezuela y le dijeron, señores, váyanse. Increíble. Y eso es lo que quiere exportar Nicolás Maduro. Quiere exportar miedo, terror. Y gente peligrosa. O sea, delincuentes. Si mis vecinos me dieron la espalda, Perú, Bolivia y tantos países le dieron la espalda a Maduro, y no lo apoyaron, entonces abre cárceles y vayan ustedes. Y eso es lo que está pasando. Ha sido públicamente declarado por las autoridades de usurpadoras en Venezuela, y lo estamos recibiendo acá. Es lo que estamos viviendo. Y nosotros obviamente rechazamos esta situación, pero también hay que aclarar que de ese 860,000 venezolanos que hay, aproximadamente el 1.8%, según las mismas encuestas y estadísticas del Ministerio del Interior, son los que han estado incursos en delitos. O sea, sigue siendo un porcentaje menor. Nuestro llamado como comunidad siempre ha sido y siempre será, primero, a deplorar estos hechos delictivos o de violencia, y segundo, un llamado y una convocatoria permanente a que todos nuestros hermanos venezolanos cumplan con las normas del Perú. Lo que pasa es que lo mediático es, por ejemplo, ¿qué vende más en un noticiero o en un diario, no? La portada de una venezolana que llega con sus 2 hijos, consiguió trabajo y se está esforzando día a día para que sus 2 hijos estudien en un colegio y ella pueda alquilar un cuartito en cualquier lugar de Lima, o un venezolano que está inmerso en una banda de delincuentes asaltando bancos todo el día. Y que no deja de ser importante tampoco. No, claro que sí, porque digamos, eso es lo mínimo que podemos leer. O sea, que de pronto uno se levante y que ve en las noticias, venezolano descuartizó a un adolescente. Es Dios, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, podrá ser un 0.00001%, pero es realmente de impacto que suceda eso, ¿no? Claro, es el mismo impacto que hemos tenido esta semana con la noticia de la pequeña que perdió la vida tan terrible a manos de un adolescente. Y a todos nos afecta, porque son noticias muy fuertes. Sensibles. No, son muy fuertes. Sí. Y
y nos afecta como mujeres, nos afecta como mamás, nos afecta como hijas y nos pone también a todos como que un poco a hacernos la pregunta qué está pasando en la sociedad, ¿no? Así es. Tú como activista, ¿qué sientes cuando compatriotas tuyos que accionan mal se apropian de los policiales de nuestro país? Mira, es una sensación. Nosotros tenemos como eslogan siempre que los venezolanos tenemos que ser los embajadores de la mejor Venezuela, de esa Venezuela hermosa, de esa Venezuela solidaria, de esa Venezuela amorosa, de ese venezolano trabajador. Esa Venezuela que la mayoría de un país que lo desgarraron, porque ya somos más de 5 millones los que estamos afuera. Esa es la Venezuela que nosotros queremos enseñar. Esa es la Venezuela a la cual nosotros queremos volver. Claro. Y la que queremos dejar atrás es la Venezuela de la delincuencia, del narcotráfico, del terrorismo, de la usurpación, de la persecución, de los presos políticos, de los asesinatos. Esa es la Venezuela que nosotros queremos dar. Entonces, cuando observamos en una prensa, en el titular, venezolanos incursos en delitos, decimos, nos siguen persiguiendo esta Venezuela. Claro. Esa Venezuela que nosotros nos queremos. Entonces, no solamente nos da tristeza, sino que nos apena, nos da vergüenza frente a los hermanos peruanos que nos han recibido en casa. Pero a la misma vez nos convoca a hacer llamados de tratar de hacer acciones positivas que las estamos haciendo permanentemente. El sábado, por ejemplo, hubo una recolección de basura en las playas de Barranco y donde fueron decenas de venezolanos a recoger toneladas de basura como agradecimiento, como un aporte, y lo hemos venido haciendo en muchos casos. Y yo te digo, Paulina, y a esos limeños, a esos 52% de limeños que según encuesta arrojan, le temen a los venezolanos, ¿qué tienes que decirles a ellos como venezolana? Que nosotros también le tememos a los delincuentes. Eso. Que es lo humano. Todos le tenemos miedo de ser víctimas de una violación, de un asesinato, de un robo. O sea, todos tenemos miedo a un secuestro. ¿Tú has sido víctima de algún asalto o robo por un compatriota? ¿Te ha pasado alguna anécdota negativa con algún compatriota aquí en nuestro país? Bueno, mira, y les cuento un poco mi historia. Yo vengo yo viví en Venezuela 2 secuestros. Y yo trabajo en un medio de comunicación en Venezuela, es una historia muy, muy conocida acá. Y yo fui objeto de un atentado donde mi hija fue baleada. Y por eso es que yo vivo en el Perú. Yo vivo en el Perú yo no soy refugiada política, ni mucho menos, pero vengo justamente buscando un poco de paz, un lugar donde criar a mi hija en paz, donde yo la pudiera llevar al parque después de haber sufrido un hecho tan terrible dentro de su infancia. Y las 2 veces que fui secuestrada con ella. Entonces, claro, venimos huyendo de eso y sentir que podemos ¿Pero te buscaba alguien allá? No, los secuestros fueron AMPA común. Y ¿qué es eso, perdóname? Delincuencia común. Sí, delincuencia común. Normal. Delincuencia común. Y el tema del atentado sí fue por temas políticos. Yo trabajo en un medio de comunicación que hoy en día, de hecho, no es opositor. Teníamos pasó algo similar a una venta obligada, como le pasó a Globovisión. Y pues eso generó mucha persecución. De hecho, hace años asesinaron un sicario, uno de nuestros periodistas que estaba haciendo investigaciones incómodas para el gobierno de Chávez en aquel momento. Pero que sí he sido víctima aquí en el Perú de robos. Sí he sido víctima del Perú. ¿Por compatriota o no? Por nacionales. ¿Por peruanos? Sí. Okay. He sido víctima de... Para mí, la delincuencia no tiene nacionalidad. El delincuente es delincuente por el hecho que cometió, no porque yo sea blanco, negro, cristiano, judío, venezolano, chino o chileno. O sea, el delincuente es delincuente por su forma de actuar, y así lo debemos entender. No podemos estigmatizar ni generalizar que todos los venezolanos son buenos o que todos los venezolanos son malos, porque no es real.